Bien, seguimos de nuevo con ustedes, amigos televidentes, en este su tercer segmento de Agenda Económica, compartiendo con don Ezequiel Molina. Qué interesante los planteamientos que lanza Ezequiel, cargados de emotividad y también cargados de gran verdad, porque yo creo, Ezequiel, amigos televidentes, que estamos tratando de llevar el debate, hemos llevado el debate del proyecto de reforma fiscal a un ámbito mediático. Entonces, si es así, pues entonces vamos a responderle como tenemos que responderle. Yo creo que hay un gran divorcio de ese sector empresarial, de organismos, por ejemplo, recién creados como, y tengo que mencionarlo por su nombre, porque son personas amigas nuestras, pero no estamos de acuerdo con los planteamientos a los cuales ellos se han sumado, como es el tema del CREES. Parte de la sociedad civil, un grupo de economistas que hablan de la reducción del gasto público sin reconocer la rigidez que tiene el gasto público. Cuando estuvo Luis Reyes en Agenda Económica hace un par de semanas explicando el iniciado proyecto de reforma fiscal, la iniciada discusión de la reforma fiscal en el CES en el cual él participó, nos explicaba con sobrada razón el tema de la rigidez del gasto público, en donde el 85% del gasto público corriente estaba concentrado en 4 ministerios: salud, educación, las Fuerzas Armadas y los poderes del Estado. ¿Qué cosa tan grande cuando tú tienes que manejar un tema de rigidez? Porque cuando se habla de rigidez es que es imposible zafarse de esa y que uno está esclavizado de una manera o de otra, legal o no legal, al tema de que esos recursos tienen que estar ahí para eso. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, como leía en uno de los periódicos de esta mañana, de que no, la nómina de los 611,000 empleados hay que chapearla bajito. Bueno, chapearla bajito significaría quitarle 600,000 y dejar los empleados públicos en 11,000. Entonces uno se pregunta, si usted no entiende que el 85% del gasto corriente es rígido, ¿cómo usted va a bajar la nómina del Estado? A menos que no sea con, qué sé yo, cuántos ministros que estaban de más, los que estaban por encima de 30, ahora son 6 en todos los ministerios. El tema de relaciones exteriores, que va a venir lentamente ahí, agrupándose, que conste que hemos criticado el tema de relaciones exteriores, pero ustedes fueron testigos la semana pasada de la presencia de César Targán en Agenda Económica, un brillante profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que prácticamente comanda todo el sector de las negociaciones comerciales. Y qué bueno que existen ese tipo de personas. Lo que tenemos que identificar cuáles son los que no hacen nada con relación a esos puestos. Entonces, Ezequiel planteaba también una posición interesante que se contrapone con el tema de la rigidez, y es el tema del gasto público como una forma de propiciar consumo, crecimiento y desarrollo en las economías. Porque el gasto público, visto desde el aporte hacia los gastos corrientes y visto como el aporte hacia la inversión en gasto de capital, propicia crecimiento. Lo importante es no cargar a eso partidas que ya el presidente Danilo Medina ha ido cortando bajito. Exactamente. Ahora sí se aplica el término. Entonces, lo que queremos es propiciar un ambiente de incredulidad en la sociedad dominicana. Queremos crear expectativas negativas en un momento en donde tenemos que crear expectativas positivas. Queremos ser la ola, queremos ser en la cresta de la ola, el país, la República Dominicana, que está listo para zozobrar. O sea, a eso es que nos quieren llevar. Aquí hay gente apostando a tasa de cambio de 50 y 60 por 1. Aquí hay gente apostando a que la inflación se vaya a un 30%. Para poder justificar aquellas cosas que no pudieron justificar siendo gobierno y que hoy quieren hacer fracasar a un gobierno. No porque le moleste Leonel Fernández o Danilo Medina, o quizás le moleste el PLD en el gobierno, y viendo al PLD con una fortaleza tan grande a nivel de liderazgos, que evidentemente la gran preocupación es que esto se puede ir en el tiempo y la oposición va a ir desapareciendo. Ahí viene la gran falacia de que no, la democracia es para que todos participemos. Eso lo podemos hacer en un seminario y analizar si esas democracias son fallidas o son fructíferas.
en el hecho de que dicen, no, pero que el Congreso está en manos del PLD, que las cámaras legislativas, que el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Eleccionario, que la Junta Central Electoral. Bueno, es una realidad, pero el pueblo lo quiso así. Y está ahí. Lo que tenemos que velar es porque esas personas que pertenecen a ese partido hagan las cosas bien y que aquellos que la han estado haciendo mal o lo hicieron mal, corrijan, o si no, que evidentemente pasen a ser parte del ejército de reserva que deberán ser, porque no pueden hacer lo que nunca se han hecho, porque están acostumbrados a hacer las cosas como siempre la hicieron. Y en eso el presidente Danilo Medina, y quiero insistir, sí lo está haciendo, con honestidad, con decisión, con fortaleza y con valentía. Si no, busquen los decretos, busquen las acciones que se han tomado. Lo que pasa es que ahora queremos exigirle al gobierno que tiene que ser austero y que tiene que demostrarlo justamente en el presupuesto del 2013. Pues entonces, si es así, vamos a llevar al país a ese derrotero y vamos a hacer la España del Caribe, vamos a hacer la Grecia del Caribe y nos vamos a unir al mundo entero en crisis, maltratando lo que nos ha costado tanto estabilizar, sanear y propiciar crecimiento, como es la política monetaria, específicamente cuando me refiero a la tasa de inflación y a la tasa de cambio. Esos son, conjuntamente con el atentado a un partido de gobierno y a un presidente, las dos dianas preferidas por aquellos actores que están en contra de que las cosas se puedan suceder. Si el sector empresarial quiere que el gobierno tenga 55.000 millones menos en el presupuesto, son 55.000 millones menos que produciendo valor agregado en la economía, y atiéndame bien, produciendo valor agregado en la economía y teniendo un efecto multiplicador en las transacciones comerciales y en el sistema de pago a través de la compra y venta de bienes y servicios, hará menos o mayor rico a ese mismo sector empresarial que planteaba Ezequiel, que se opone hoy en día a esa reforma fiscal y que le pone trapisondas a esa reforma fiscal para que sucumba, no para que sucumba la reforma, sino para que sucumba la revolución social en la República Dominicana. A mí me alegra muchísimo que el señor Pepín Corripio haya dicho que tienen que pagar los que más puedan. Y su hijo hizo una exposición brillante, visionaria sobre un país, la cual analizaremos en otro programa. Pero qué importante es esto, porque eso lo que demuestra es cambio cuando las situaciones de los países ameritan de cambios. Hoy en día, una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta, amigos televidentes, es que quizás tengamos los mismos problemas, pero hoy en día las respuestas a esos mismos problemas son diferentes. Y en eso, para implementarlas y para llevarlas a cabo, hay que ser valiente. Y eso hay que llevarlo a la práctica. El que las respuestas a los mismos problemas cambien de rango son parte de la dinámica de la economía. A mí me recuerda muchísimo esta frase que estoy utilizando, porque cuando yo tuve la gran oportunidad de dar muchísimos años clase en nuestra universidad en INTEC, muchas veces yo repetía los exámenes y los estudiantes se veían orondos porque dijeron, bueno, el idiota del profesor puso el mismo examen. Y siempre decía, no, él pone los mismos exámenes. Pero yo siempre corregía las respuestas diferentes, que la dinámica de la economía en ese momento había propiciado un cambio para que la visión de un problema hoy en día tuviera una respuesta diferente. Y porque son los mismos problemas, pero las respuestas tienen que ser diferentes. Exactamente. Entonces, ¿cómo afronta un gobierno los viejos problemas con respuestas diferentes? Yo creo, y hemos tenido, como lo dijo Ezequiel, observaciones importantes al anteproyecto de reforma, pero en cosas puntuales, y poniendo las cosas en perspectiva, diciendo, esto beneficia, esto no beneficia, esto podría causar situaciones que quizás se nos salgan de las manos. Y hemos hecho énfasis e hincapié en algo muy importante, el efecto costo-beneficio de una o de otra medida. ¿Cómo así? Midiendo, si usted dice, no, yo voy a aumentar el ITEVIS porque eso me proporciona más ingresos. Sí, pero
cuidado si lo que yo voy a incrementar es la evasión, porque en la medida en que yo aumento, quizás entonces la carga fiscal no venga en respuesta a lo que yo estoy esperando, por ende se me van a caer las, no, y sobre las todo, tributaciones. Y sobre todo, ya no está llamando a un corte, pero sobre todo, José Manuel y amigos televidentes, que un impuesto que tiene una evasión calculada de un 30%, usted en vez de subirlo debe bajarlo, claro, para motivar, para que no sea regresivo. Pero esas son nuestras posiciones. El gobierno tendrá sus posiciones. Ahí es que nosotros decimos, nosotros hacemos la crítica constructiva, pero por Dios, tampoco vamos a venir con esa demagogia de que al gobierno lo que tiene que hacer es meter preso a los corruptos, el gobierno lo que tiene que hacer es amarrarse los pantalones, agarrarse el bolsillo. No, hombre, no. Es más, yo siempre he dicho que a mí la austeridad, lo vengo diciendo desde antes de Danilo Medina ganar. Yo digo que a mí no me gusta la austeridad en estos tiempos. A mí me gusta el gasto racional, a mí me gusta la frugalidad, me gusta la humildad. Pero a mí, la austeridad misma, yo siento que hace mucho más daño. Y no soy yo, lo han dicho premios Nobel de economía como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, señores. Yo soy un chivito Alpejó para decirlo, y sin embargo es todo también. Lo han dicho y son premios Nobel. Chivito no, pero alto sí. De hecho, para irnos al corte ya, que por cierto, la próxima vez que la gente de los premios Nobel no tengan a quien darle premio, declárenlo desierto. Pero no le den el premio Nobel a un profesor de matemática, por Dios. Nos vemos en un próximo segmento.